Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En el principio de la Iglesia, los santos en Kirtland, Ohio, no permitían que personas de otras creencias asistieran a sus servicios religiosos. Esto a pesar de que iba en contra de las enseñanzas que dio Jesucristo cuando, después de resucitar, visitó el continente americano, tal como leemos en el Libro de Mormón. Dijo así el Señor: «Y he aquí, os reuniréis con frecuencia, y a nadie prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis. Permitidles que se acerquen a vosotros y no se lo impidáis». Esta práctica de excluir a personas de otras creencias en las reuniones públicas de la Iglesia era una preocupación en aquellos momentos. Por eso, el Señor dio la siguiente norma general: se os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos. Y añadió específicamente: no desecharéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Y sobre vuestras reuniones de confirmación, si hubiere algunos que no fueren de la Iglesia, que sinceramente estén buscando el reino, no los desecharéis. Las reuniones de confirmación se organizaban para confirmar como miembros de la Iglesia a los que se habían bautizado recientemente en ella. Es pues un deber de los miembros ayudar a todas las personas que deseen asistir a las reuniones de la Iglesia que sean públicas a sentirse bienvenidas. En las reuniones sacramentales deberíamos explicar a las personas que invitemos que no se espera que tomen el pan y el agua, pero no se les debe prohibir hacerlo. Esta costumbre de la Iglesia en Kirtland de excluir a los no miembros de sus reuniones de adoración eran un problema en aquella época. John Whitmer escribió lo siguiente, hablando de otro problema aún mayor. Dijo así: algunos se imaginaban que tenían la espada de Labán y la empuñaban como si fueran soldados expertos. Otros se deslizaban por el suelo como si fueran serpientes, diciendo que estaban navegando para ir a predicar el Evangelio a los lamanitas, y hacían todo tipo de movimientos estrafalarios que no vale la pena mencionar. De ese modo, el diablo cegaba los ojos de algunos discípulos que por lo demás eran buenos y sinceros. Estas eran las palabras de John Whitmer. Algunos de los miembros de la Iglesia en Kirtland, Ohio, cuando se comportaban de esa manera extraña en las reuniones de la Iglesia, afirmaban que sus acciones estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Algunos miembros lo creyeron, pero otros pensaban que ese comportamiento no era de Dios. Por tanto, el Señor dio algunas enseñanzas para ayudar a los miembros de la Iglesia a diferenciar la influencia del Espíritu de Dios y la influencia de espíritus falsos, aclarando el verdadero propósito y naturaleza de los dones del Espíritu. El Señor les dijo lo siguiente: «Mas en todo se os manda pedir a Dios, porque Él da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda sinceridad y santidad de corazón,
andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por malos espíritus, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Y entonces el Señor enseñó otra manera de evitar que los malos espíritus nos confundan, diciendo: por tanto, cuidaos para que no os engañen, y para que no os engañen, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué se dan. El día antes de que se diera la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 46, el profeta José Smith recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 45, que ya estudiamos anteriormente, en la que el Señor recordó a los miembros de la Iglesia que pueden evitar el engaño si han tomado al Santo Espíritu por guía. El adversario procura engañar a los santos para destruir la obra de Dios y las almas de los hombres. Sin embargo, el Señor prometió que no nos engañarán si obramos con toda santidad de corazón, andando rectamente ante Él. Los dones espirituales están a disposición de quienes han recibido el don del Espíritu Santo después del bautismo. El Señor nos invita a buscar esos dones diligentemente y explicó que son para el beneficio de quienes aman a Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos. Son, pues, para bendecir a las personas en particular y a la Iglesia en general. En este mundo todos recibimos el Espíritu de Cristo que nos ayuda a distinguir o a discernir el bien del mal. Y cuando los misioneros nos enseñan el Evangelio, las manifestaciones del Espíritu Santo nos ayudan a prepararnos para arrepentirnos de nuestros pecados y para recibir el bautismo. Y si nos bautizamos, recibimos por la imposición de manos el don del Espíritu Santo, por medio del cual se reciben los dones espirituales. El Señor reveló lo siguiente sobre los dones espirituales: y además, de cierto os digo, quisiera que siempre recordaseis y tuvieseis en vuestras mentes cuáles son esos dones que se dan a la Iglesia. Hay muchos dones y todos reciben un don por el Espíritu de Dios. A unos se les da un don y a otros otro don, para que así todos se beneficien. En Doctrina y Convenios 46, versículos del 13 al 27, se da una relación de unos 14 dones espirituales que son similares a los que se indican en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11 y en Moroni capítulo 10, versículos del 8 al 17. Pero hay muchos dones más que podemos recibir y debemos desarrollar que nos ayudarán a cumplir nuestra misión en este mundo en general y en la Iglesia en particular. El presidente George Q. Cannon, que fue miembro de la presidencia de la Iglesia, enseñó en este sentido lo siguiente: si alguno de nosotros es imperfecto, es nuestro deber orar con el fin de recibir el don que nos haga perfectos. ¿Tengo yo imperfecciones? Estoy lleno de ellas. ¿Cuál es mi deber? Orar a Dios para que me dé los dones que corregirán esas imperfecciones. Si soy un hombre iracundo, es mi deber orar para tener caridad, la cual es sufrida y benigna. Soy un hombre envidioso, es mi deber procurar la caridad que no tiene envidia. Y así con todos los dones del Evangelio, que están allí para ese propósito. Ningún hombre debería decir: no lo puedo evitar, es mi naturaleza. No se justifica que lo haga por la sencilla razón de que Dios ha prometido darnos fortaleza para corregir esas cosas y darnos los dones que las erradicarán. Si un hombre tiene falta de sabiduría, es su deber pedir a Dios sabiduría. Igual es con todo lo demás. Ese es el designio de Dios en lo que concierne a su Iglesia.
Él desea que sus santos se perfeccionen en la verdad. Para ese propósito da estos dones espirituales. Y el elder Marvin J. Ashton, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente sobre estos dones del Espíritu. Quisiera mencionar algunos dones que no siempre destacan, pero que son muy importantes. Tal vez entre ellos se encuentren algunos de los dones que ustedes tienen, dones no muy evidentes, pero sí reales y valiosos. Repasemos algunos de esos dones menos obvios. El don de preguntar, el don de escuchar, el don de oír y de emplear una voz suave y apacible, el don de poder llorar, el don de evitar la contención, el don de congeniar, el don de evitar las repeticiones vanas, el don de procurar lo que es recto, el don de no condenar, el don de buscar la guía de Dios, el don de ser un discípulo, el don de preocuparse por los demás, el don de ser capaces de meditar, el don de ofrecer oraciones, el don de testificar con poder y el don de recibir el Espíritu Santo. Siempre hemos oído hablar de los grandes dones del Espíritu y quizá no hayamos dado la suficiente importancia a estos dones sencillos, que al final se convierten en fundamentales para una vida feliz y productiva en nuestra relación con los demás. En este sentido, al principio de la sección 46 de Doctrina y Convenios, leemos lo siguiente: «Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, porque en verdad os digo que estas cosas se declararon para vuestro provecho e instrucción. Pero, a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los élderes de mi iglesia desde el principio, y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu». Siempre habíamos oído que, por ejemplo, los discursantes de la reunión sacramental deben orar para que el Señor les inspire cuando hablen. Pero aquí el Señor está dirigiendo sus palabras a aquellos que se encargan de las reuniones, es decir, aquellos que dirigen la reunión y que deben hacerlo siguiendo la guía del Espíritu Santo en la forma de hacerlo. La forma de dar la bienvenida y de presentar los asuntos del barrio influyen en la reverencia con la que se desarrolla la reunión sacramental. Y me temo que este es un asunto que se descuida con demasiada frecuencia. Se nos enseña que los discursantes de las reuniones sacramentales pueden aprender a dar sus discursos siguiendo el modelo que dan los discursantes de las conferencias generales. Y podríamos añadir que los obispados pueden aprender mucho también en la forma en que dirigen las conferencias generales los miembros de la presidencia de la Iglesia. Creo que ahí tenemos excelentes modelos que podrían convertir nuestras reuniones sacramentales en una herramienta poderosa del Espíritu para fortalecer a los asistentes, especialmente a los no miembros de la Iglesia. Hemos empezado la lección hablando de dos problemas que había en la iglesia de Kirtland. El primero, que no se permitía la entrada a las reuniones públicas de la iglesia a los no miembros. Y el segundo, que el comportamiento de los miembros en las reuniones no era apropiado al no entender adecuadamente el significado de los dones espirituales. Y debería haber quedado muy claro en esta lección que debemos dar la bienvenida a los no miembros a nuestras reuniones dominicales. Y creo que la mejor manera de dar la bienvenida a los que nos visitan es tener reuniones que les ayude a sentir el Espíritu de Dios en ellas. Y esto requiere que todos, los que dirigen, los que den discursos y los que estén sentados en la congregación, actúen con la influencia del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos y hermanas,
Esforcémonos por ser dignos de tener la influencia del Espíritu Santo y por obtener y desarrollar los dones espirituales que nos den la guía necesaria para nuestra vida personal, familiar y eclesiástica. Y seamos de esa manera un instrumento poderoso en las manos de Dios para llevar a cabo su obra de salvación. The Spirit of God like a fire is burning. The latter-day glory begins to come forth. The visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the army